Doctor, por último, en el tema judicial también, ¿no cree usted que usted dijo tan abarrotada todo eso? ¿O será por la falta de trabajo de los funcionarios judiciales? Porque a las 13 horas miran la hora y cierran la puerta y ya no tiene más nadie. Y trabajan de lunes a viernes a la mañana. Lo vemos a ustedes, los abogados, trabajan mañana y tarde, y a veces en alta hora. Digo, un juez, ¿no cree usted que tiene que estar trabajando para resolver la causa? Porque por ahí algunos son hasta docentes universitarios, como creen, como que no tienen causa, no tienen trabajo, están al cohete, entonces hacen el ejercicio de la docencia, digo, ¿no? Eh, ¿Cuál es su óptica, su opinión sobre el tema este? Mira, yo creo que la mora judicial que hay tiene un problema de trasfondo que tiene que ver con muchas cosas. Primero, el recurso humano, que en cuanto a la cantidad es limitado. Por otra parte, la recompensa que hay sobre ese recurso humano, sobre los auxiliares de justicia que tiene que ver con su sueldo, son uno de los, te digo que, de los más bajos del país. Estructuralmente no tienen las condiciones para trabajar de manera adecuada. Lo acaba de mencionar recién, está en una casa del señor Avilar, ¿no? Entonces, Extinto Avilar, digo. si atamos todo este cúmulo de problemas a que estructuralmente no están en condiciones, los auxiliares de justicia son pocos y sumado que son pocos les pagan nada. Es muy difícil un servicio eficiente en estas condiciones. Sí hay que reconocer que hay muchos jueces, no te digo que todos, no te digo que todos porque no son todos, pero yo te puedo, la sociedad lo puede ver también, el juzgado de instrucción número 2, el juez suplente lo vas a ver trabajando en la tarde. Al doctor Carrillo, al doctor Alfonso, vos vas a ver sus vehículos a la tarde parado en el juzgado de instrucción. Y esto no es algo porque la crítica siempre está, que hay cosas que nosotros entendemos como abogados que no compartimos el criterio, pero no podemos desconocer de que son jueces 24/7, no tienen recursos, Daniel. Tenemos una provincia que está en una crisis judicial extrema, con los sueldos más bajos del país, con empleados, a ver, los juzgados de instrucción tienen 5 empleados, somos 70.000 habitantes. Entonces, son seres humanos, como usted, como yo. Nosotros podemos enojarnos y cuestionar y cuestionar y cuestionar, y vamos a tener razón en el cuestionamiento, pero del otro lado no son pulpo. Entonces, hacen lo que pueden con lo que tienen. A ver, hasta hace, te diría, no sé este año puntual, pero sí el año pasado no tenían ni hojas. O sea, vos presentabas un escrito y tenías que ir y presentar la hoja, porque no tenía el escrito digital, no tenían hojas para imprimirlas. Entonces, en estas condiciones es muy difícil tener un servicio de justicia eficiente. La justicia está muy cuestionada a nivel provincial. Pero ¿qué pasa? Hay ¿qué creo yo humildemente que pasa? La falta de decisión política, la falta de decisión institucional, la complicidad institucional que existe sobre determinados funcionarios del área de la justicia permite que por unos pocos se vea empañado el accionar de la justicia. ¿Y no se trabaja digitalmente, usted presentando a través de correo, Nosotros no de tenemos... PDF y que le devuelvan de ahí al fallo así? Lo que ¿O no, pasa es que vos no? presentás el PDF ¿Digitalmente? y nosotros seguimos con el expediente papel. Hay que imprimirlo. Nosotros no tenemos el expediente digital, como tienen otras provincias. Claro, eso. Una inversión que la provincia de La Rioja la podría haber hecho hace mucho tiempo. No lo tenemos. Y al paso que vamos, dudo que lo vayamos a tener dentro de poco tiempo. Porque una vez, a ver, se trabajó sobre una reforma provincial, sobre una reforma constitucional, se trabajó también sobre una reforma de nuestro código procesal para ponerlo en vigencia y no tienen recursos. Nosotros necesitamos, para poder aplicarlo de manera como corresponde, de recursos tecnológicos que no los tenemos. Hay la preparación técnico-jurídica, hay que adquirirla previo a intentar poner en vigencia, pero fuera de esa preparación técnico-jurídica, tiene que venir el acompañamiento presupuestario, tecnológico, readecuar el funcionamiento de la justicia. Y no va a ser fácil. Para una provincia que para algunos, o para la mayoría de nosotros, para el ciudadano común, es pobre. ¿Y por qué te digo para algunos? Porque vos vas a ver muchos funcionarios Millonarios. multimillonarios. Entonces vos tenés una relación de 99-1. Un multimillonario por 99 pobres. Algo estamos haciendo, algo pasa, Daniel.
No es normal que una persona que tiene un determinado sueldo justificado en blanco tenga el poder adquisitivo que tiene. Ahora, lo seguimos mirando como si, oh, qué gran emprendedor. Cuando es, o sea, no, es claro. No pueden justificar, digamos. No pueden justificar ni cuando se levantan, Daniel. Pero nadie dice nada. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los que cuestionamos eso somos los menos porque sabemos que es peligroso hacerlo. Porque sabemos que uno corre riesgo, no solo un riesgo laboral, sino también un riesgo personal. Y lamentablemente vivimos en una provincia que todavía se maneja, es una provincia muy caudillista cuando se tienen que defender desde el poder. Pero los ciudadanos tenemos que entender que si nos diéramos cuenta del poder que tenemos estando todos unidos, sabríamos o podríamos ponerle un límite claro a la corrupción, a la indiferencia institucional, a la complicidad institucional. Daniel, se presentó una denuncia en contra de la magistrada Virginia Illanes, que ya lleva más de un año. Si usted supiera el cúmulo probatorio que tiene esa causa, y se hizo un sumario recientemente a un juez de instrucción por una denuncia que ha realizado una ciudadana. Y la magistrada Illanes Bordón, que tiene una denuncia gravísima, procesada por delitos penales, no tiene nada. Entonces, la gente no es tonta. Cuando pasamos una elección y la gente apunta al cambio, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no los van a seguir llevando de las narices. Es una lástima porque siempre lo conversamos con mis amigos, digo, no todos los peronistas son malos y no todos los libertarios son buenos, que nos pasaba antes con los macristas. No todos... pero la realidad es que la gente está cansada de esto. O sea, caen a pedirle el voto a la gente en una 4x4 0 kilómetros. Y no se bajan del iPhone 17. Entonces, un iPhone 17 vale, es el sueldo de son 2 sueldos de un funcionario de la política. ¿Me entendés? Y la gente no puede llegar a fin de mes, Daniel. La gente hoy, el consumo en tarjeta ha crecido, las deudas por consumo de tarjeta han crecido ostensiblemente. Lo que no crece es el poder adquisitivo de nuestra gente. Entonces, hay decisiones que se están tomando mal. La gente necesita trabajo de verdad. No necesita ¿Vos pensás que es lindo para aquel que cobra un plan que lo tengan preso de ese plan? Si la gente quiere trabajar, necesitamos trabajo de verdad. Apuntar a cosas reales, que dejen dinero en el departamento, que dejen dinero en la provincia. Daniel, las APEM de nuestra provincia, muchas de las APEM de nuestra provincia tienen empleo público trabajando en las APEM. La posibilidad que tenía una persona de tener un trabajo genuino no la tiene porque hay un empleo público que cobra un sueldo, que está en blanco y que es de planta permanente, que también trabaja en las APEM. Entonces, ya basta de este tipo de cosas que de alguna manera perjudican el avance nuestro como ciudadanos. Porque si queremos un mejor servicio de salud, hay que inyectarle dinero. Si queremos un mejor servicio de justicia, hay que inyectarle dinero. Si queremos un mejor servicio de seguridad, hay que inyectarle dinero. Los policías ganan 2 mangos. Los policías tendría que ser uno de los policías, la justicia, la salud, la educación, tendría que ser de los mejores sueldos para tener una mejor provincia, una provincia ordenada. Que ser policía jerarquice al ciudadano. Que ser un funcionario de la justicia jerarquice. No, es como si fuera la moneda de canje del político. Sos amigo del político, trabajás para el político, a la justicia. Hay familias enteras en el servicio de justicia. Entonces, la verdad que yo creo que a nivel provincial se ha llegado a un hartazgo por las malas decisiones del gobierno de turno, pero no solo de este gobierno, sino del gobierno de turno de estos últimos 50 años. Entonces, hay que empezar a cambiar este tipo de cosas. Que no significa, porque después queda como, no, Calipo es libertario, Calipo es... No tiene que ver con el partido. Tiene que ver con las decisiones que benefician a la gente. ¿Lo hace un justicialista? Genial. ¿Lo hace un libertario? Genial. ¿Lo hace alguien del PRO? Genial. Hay que hacerlo. Hay que sacarse ese sentido de pertenencia, de la lucha por la lucha misma, como si fuera Boca River. Libertario kirchnerista. Justicialista, los del PRO. No va, radicales versus... Pero no basta. Esa moneda de cambio es un negocio para el político. Hay que hacerlo, sea quien sea, hay que hacerlo. Porque hoy la gente lo necesita. ¿Vos te crees que es lindo para un chico que hoy tiene acceso a la internet ver cómo se vive en el primer mundo y compararlo a cómo se vive acá? En Estados Unidos, una tontera, siempre nos reímos con mi amigo, en Estados Unidos se rompe una moto y la tiran. Acá estamos viendo qué mecánico le sobra el repuesto porque no te alcanza para comprarlo, porque...
Si tenemos todo para vivir bien, faltan decisiones. Y falta que se dejen de robar la plata. O sea, yo te invito a que vayas a Malanzán. Está destrozada la ruta. No nos vamos tan lejos. El día de ayer hubo un accidente en camino a Chañarmullo. La foto que se sube, el bache que tiene esa imagen, da angustia. Da angustia, Daniel. Entonces, no podemos decir que recursos no tenemos. Creo que la gente hoy apunta a otro lado. Creo que nos hemos dado cuenta todos como ciudadanos de que en Chilecito se puede crecer, de que en la provincia de La Rioja se puede crecer y de que hay que inyectarle dinero desde otro lugar. Hay que dejar de sacar el chiquitaje para que te tengan preso. La gente ya no quiere eso. Ahora, doctor, usted habló del tema de la justicia, pero que la gente se está animando, y se está animando. En Chilecito la ciudad votó en contra, la capital votó mayormente también en contra. Pero fuera de eso, hay gente joven como usted, abogado, que van hacia un sistema que la gente está pidiendo cambio en la justicia. Acá a usted le dijeron, loco, David, ¿cómo voy a denunciar a la jueza? Nadie te va a dar un tronco de bolilla. Y bueno, por ahí, con su accionar permanente, seguir, hoy tenemos una funcionaria suspendida. Aunque usted diga, no se hace nada, da como que hay una protección política, ¿no? Corríjame si no es cierto, la sociedad lo ve así, porque esta mujer, al actual juez transitorio, le están por hacer un sumario, pero a esta señora no le hicieron nada. Efectivamente, yo creo que cuando la política deje de meter sus manos en lugares donde no debe, cada una de las instituciones van a funcionar bien. Se ha quebrantado la credibilidad institucional porque nos acostumbramos, y esto es una práctica, usted tiene mucha más experiencia que yo en esto, pero esto es una práctica muy usual en nuestra provincia, donde vos tenés un municipio, tenés un intendente, y si no te gusta el intendente de turno, le metes un municipio paralelo, con un dirigente o una dirigente que reciba los fondos que le permitan hacer política al que no te quiere. Y eso quebranta la credibilidad institucional. Lo mismo pasa con la justicia. Cuando la política mete la mano en la justicia, pasa este tipo de situaciones. Es claro que existe una complicidad institucional. ¿Y por qué te digo que es claro? Porque la prueba que existe en esa denuncia justifica la remoción de la magistrada. Estamos hablando de una magistrada que ha sido procesada por el juez de instrucción Marcelo Carrizo por considerarla presuntamente responsable de la comisión de delitos penales. Y aún así tenemos un Consejo de la Magistratura que se niega y se va a seguir negando a tratar la denuncia. A mí, como ciudadano, me da tristeza. Me da tristeza porque Ezequiel González esperaba justicia y no la va a tener. Porque hay una multiplicidad de víctimas de abuso sexual que no van a tener justicia. Que hay una multiplicidad de personas que han sufrido las consecuencias del delito, o te lo cambio, muchas de ellas que han sido denunciadas y que por ahí han sido denunciadas falsamente. Y se han tenido que comer esa situación y tampoco van a tener una respuesta porque en ese juzgado se perdían expedientes, se realizaban una serie de actos que iban en contra de la moral, en contra del buen accionar de la justicia, en contra del debido ejercicio de la magistratura. Y el Consejo de la Magistratura se niega a tratarlo. ¿Y por qué te digo se niega? Porque no avanza en nada. En su oportunidad, y esto lo debo decir también, la única colega con la que te puedo decir se pudo ver la posibilidad de ese sentimiento de justicia, de buscar la verdad, fue quien representaba en esa oportunidad al cuerpo de abogados que estaba liderado por la doctora Broilo. De demás, hubo un silencio sepulcral. Sepulcral. Algo pasa. Algo pasa, Daniel. Entonces, y vos ves cómo algunos dirigentes y algunas dirigentes de la política le comentan a la magistrada como fuerza, seguí adelante. ¿Y la gente? Si le deben eso a la gente le tienen que responder. Están donde están gracias a la gente. A mí me llama mucho la atención cuando convocan a una marcha y los ven a los dirigentes políticos y los abrazan como si los dirigentes tienen que... Si ellos te lo deben a vos. Entonces la sociedad se tiene que poner en el lugar nos tenemos que poner en el lugar real en el que estamos. Y dejar de permitir este tipo de atropellos. Porque el papá, la mamá de una niña violada, espera un sistema de justicia serio, justo. Porque no le va a devolver el daño que le hicieron.
Entonces, mínimamente, que sea justo, que sea transparente, que sea todo lo que hoy no es. ¿Se va a sumar al 11 de este mes a movilización, doctor? ¿Qué opinión tiene? La marcha está convocada, por lo que he visto en redes, para la ciudad capital. El motivo de la marcha tiene que ver con la emergencia judicial, entiendo. He visto por ahí otros comunicados que dejan entrever que tendría que ver con otra cosa. La realidad es que la justicia está en emergencia, sí, está en emergencia. ¿Hay una crisis judicial? Sí, hay una crisis judicial, es real. Todas las denuncias que tengan prueba y que sean basadas en hechos reales, sustentados con elementos técnicos acreditados en la causa, tienen que avanzar. Sea en contra de funcionarios, sea en contra de quien sea. De ahí más, hay muchas situaciones, digamos, que yo no comparto. Yo no soy de... Siempre que yo he atacado, y usted me conoce, Daniel, desde chico, desde antes de mi profesión incluso, yo no apunto nunca en contra de alguien desde el punto de vista personal. Siempre desde el punto de vista técnico, porque entiendo que son las posiciones que nosotros hoy ocupamos. Y hay que hacerlo más allá de la seriedad y de la firmeza, con respeto. Entonces, cuando para mí algo está por fuera de esa línea de respeto, por fuera de esa línea del tecnicismo, yo no acompaño. Sí acompaño al sentido pedido de una reforma clara de la estructura del poder de justicia, porque, a ver, cuando caemos en lo mismo, mientras le sigamos dando la posibilidad al político de poder designar a los funcionarios del área de la justicia, vamos a tener este problema. ¿Se entiende? Entonces, la reforma constitucional vino a cambiar la periodicidad de los cargos de los magistrados, cosa que a mí me parece un atentado en contra de principios constitucionales. Lo hicieron igual, como se hicieron muchas otras cosas sin pensar en las consecuencias de ello. Ahora, hay muchos magistrados judiciales que han sido, no todos, y hay que decirlo, que han sido designados en este último periodo como consecuencia de haber trabajado en determinada línea política. Y eso está mal. Le pese a quien le pese. Tengo amigos que incluso han sido designados como consecuencia de ello. Está mal. Entonces, si la marcha tiene que ver con esta situación de que hay que mejorar la justicia, el ciudadano tiene que acompañar. Si la marcha tiene que ver con una situación política, no hay que usar a la gente. Porque también tenemos eso de que si es conveniente, se hace, y porque lleva agua para determinado lado. Y no es así. Todas las cosas y todos los reclamos que hagamos como ciudadanos tienen que siempre beneficiar al que más necesita, al que busca justicia, al que todavía cree en la institución de la justicia. La emergencia es real, Daniel. Hay una crisis judicial que es extrema. Se ha cargado sobre las espaldas de las fuerzas policiales una serie de situaciones que están por fuera de su alcance como consecuencia de esta crisis. Pero a ver, caemos en lo mismo. Tenemos una justicia que es totalmente despareja. Le roban a una magistrada judicial y las cosas aparecen al otro día y los detenidos pasan más de 2 meses presos, privados de su libertad. Pero le roban a usted y a mí. A mí me robaron hace 5 años. 5 años, en mi estudio. Nunca pude lograr que aparecieran mis cosas. Entonces tenemos una justicia diferente dependiendo quién sea el que denuncie. ¿Se entiende? Y esas cosas tienen que dejar de pasar. La gente lo ve, la gente está harta de este tipo de cosas. Todos tenemos errores, porque también todos somos seres humanos. O sea, hablar del otro como si uno fuera el ejemplo está mal, porque todos tenemos errores. Por eso yo nunca apunto a lo personal, siempre a lo institucional, siempre a lo técnico. Y si desde lo técnico no tengo razón y me toca recibir un revés judicial, lo aguanto como corresponde. Por eso nosotros nos ha tocado, a usted y a mí, Daniel, estar enfrentados por diferencia de posiciones, y siempre nos hemos hablado con respeto. Esa tiene que ser la forma, porque cuando la búsqueda de la verdad roza la vulgaridad, ya estamos en otro límite que tampoco hay que cruzar. Habría que movilizarnos también los chilecisteños para pedir la remoción de la jueza Virginia de Bordón, ¿o no? Totalmente. No es una causa personal suya, sino una causa que atañe a la investidura de la imagen de una funcionaria que debería garantizar justicia, digamos, para todo el mundo. Pero no tiene que ser solamente por lo de la magistrada, que ya es una aberración que siga cobrando el sueldo. Porque si la magistrada cree
que uno no sabe cuáles son los trámites administrativos que está haciendo para retirarse, se equivoca. Y cuáles son las consecuencias de ese trámite, también se equivoca. Entonces, anunció que iba a hacer una conferencia de prensa, la vamos a esperar a la conferencia de prensa. O sea que el político le está dando la garantía para que ella se jubile. Le está dando tiempo. Para que se jubile. Termine los años y el de servicio, y la edad y los años, creo, ¿no? Presumiblemente, bueno, mira, no sé. Podría ser, digamos. Ha tenido ¿no? tantas enfermedades que pues, se enfermó de toditis, entonces no sé si le está dando el tiempo para que se jubile o están viendo la manera de que se haga un retiro por invalidez, no lo sé. Lo que sí sé es que debieron haberla removido el año pasado. Y hemos llegado a fin de año y no ha pasado. ¿Se podría considerar que habría un encubrimiento por parte de la política hacia la función judicial? Es que yo no tengo duda de que existe complicidad institucional. Daniel, la prueba que existe en esta causa es incluso peor que la causa Mazzucchelli. Entonces, es el único juzgado en el que se pierden los expedientes de manera misteriosa de determinadas personas. Entonces, es el único juzgado que ha tenido las críticas que ha tenido, que vino a ocupar un lugar en Chilecito sin concursar. Porque por más de que se haya firmado un acuerdo y de que los diputados del oficialismo hayan suscrito y avanzado, la ley dice otra cosa. En ningún lado la ley dice que puede venir con un acuerdo entre diputados y el Tribunal Superior de Justicia. En ningún lado lo dice. Lo que la ley dice es que si vos querés ocupar un cargo tenés que concursar. Mostrar tus antecedentes, tu currículum y ser mejor que el otro. Pero acá, ser mejor que el otro significa ser amigo del político de turno. Y eso no es ser mejor que el otro. Porque existen grandes profesionales que han concursado y han quedado afuera. Grandes profesionales que han querido terminar su carrera judicial y se han terminado enfermando. Entonces, desconocer esa realidad es tratarnos a todos de tontos. O sea, qué llamativo que una persona con vasta experiencia, con una gran trayectoria, que es reconocida por su sapiencia, pierde un concurso frente a alguien que solamente cumple el requisito de la antigüedad en la matrícula. Raro. Pero posible en La Rioja. Entonces, creo que estamos atravesando un tiempo importante en el que todo este tipo de cosas se les está poniendo un freno. La gente se ha cansado. Yo no sé mucho de política, pero sí te puedo decir que lo que ocurrió hace poquito en las elecciones, más allá de una victoria o no de los libertarios, creo que tiene que ver más con una derrota del peronismo, donde la gente se ha cansado de muchos aprietes. A ver, apriete ¿desde qué lugar? Desde esta posición de poder que se tiene cuando le das un plan. Desde este lugar donde necesitamos llenar un lugar y llevan a los chicos a marchar o a estar presente o a hacer presencia por ese incentivo, que no es más que la mayor declaración de empleo en negro por parte del propio Estado. O sea, Daniel, la gente que nos hace el laburo de recolección de basura no son empleados de planta permanente. ¿Y cómo se considera eso una violación? Porque la ley dice 8 meses contratado, automáticamente pasa a ser planta permanente, se viola todo. El problema que tenemos nosotros tiene que ver con una cuestión de presupuesto. Bueno, pero nosotros no podemos hacer algo para adelante cuando el presupuesto anterior no justifica lo que tenemos para adelante. ¿Se entiende? Entonces, es muy difícil. Y sobre eso tenemos que profundizar sobre la cantidad de empleo público que tiene la provincia de La Rioja. ¿Por qué? Porque no hay trabajo genuino. Una provincia que podría tenerlo porque los recursos naturales, minerales, están. Entonces, se crean, por ejemplo, el parque eólico. Una estupidez. Lo vendieron. El ingreso. Y hoy todos tienen problemas con la factura de la luz. Hay inversiones que pueden dejar mucho dinero en la provincia de La Rioja y que pueden generar muchos puestos de trabajo. Hay que dejar de mirar a la provincia como si fuera una empresa personal. Porque la provincia no es un negocio para el gobernante. Administrar la provincia se hace en representación de la gente, no en representación de los intereses particulares.
Entonces, no puede ser posible que los únicos negocios en la provincia que verdaderamente funcionan y no se funden y no tienen problemas con la luz y con las importaciones y con sacar el producto sean el negocio de los políticos. Porque, a ver, o todos los votos somos muy pelotudos y no sabemos hacer negocio, o los políticos son muy vivos. Entonces, chicos, ya... a ver, ¿cuántos pozos te pensás que tiene una finca? Una finca promedio. ¿2 pozos? Más. ¿Cuánto piensa usted que se paga de luz? Hay muchos empresarios del área de la producción, muchos productores, que hoy están en una fuerte crisis por el tema de la luz. Pero esto no les está pasando a todos. Porque hay algunos empresarios y algunos productores que sí pueden pagar la luz. Ahora, nos preguntemos de quiénes son esas fincas de los que pueden pagar la luz. Y caemos en lo mismo. Entonces, este tipo de cosas tienen que dejar de pasar. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Que salgan, que entren de alpargata y se vayan en 4x4 y multimillonarios, habiendo tenido un sueldo del Estado, algo te está queriendo decir. Entonces, sí creo que esta marcha, que si tiene que ver con la emergencia judicial que estamos atravesando, todos los ciudadanos tenemos que acompañar. Cuando el sentido es este. En Chilecito, yo no hablo por la capital porque yo litigo mucho acá en Chilecito, si bien tengo mis causas allá también, pero la realidad es que vos los funcionarios acá los ves irse, cómo viven después de que se van de la política, y no te da el tiempo de su gestión para justificar el patrimonio, no te da el tiempo. Y lo triste es que vos lo ves acá, Daniel. Entonces, Chilecito merece un cambio. Chilecito merece un cambio. Creo que la posibilidad de que ingrese en la administración, en la legislatura, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, de personas que no estén contaminadas con todo esto es necesario. Tiene que haber un cambio estructural importante. Hay muchos jóvenes que hoy están intentando y hay que darles la posibilidad, por lo menos para ver qué pasa. A ver, yo veo muchos de los chicos que militan con el justicialismo, que militan con la Libertad Avanza, que lamentablemente han entrado en ese juego de la crítica por la crítica misma. De, bueno, hoy mi trabajo va a ser pegarle al gobernante, que está o que se fue. Y vamos a hablar mal de esto, y vamos a hablar mal... Y creo que la grieta fue algo que beneficia solo a los políticos. Al político, a ver, la campaña hoy ya no es como antes, que era una campaña con propuestas, por lo menos te mentían, pero era una campaña con propuestas. Hoy la campaña es, votame a mí o volvemos los K. Pues che, sí, yo creo que en La Rioja es muy poca la gente kirchnerista, pero a nivel nacional se ha instaurado esto. Y de alguna manera creo que la gente se hartó de todo esto, de estas propuestas mentirosas, entonces es una reticencia a esto, dándole la posibilidad a lo otro. Bueno, eso tiene que pasar también en nuestro departamento. Tiene que pasar también en la provincia de La Rioja. El cambio es necesario para poder sacar todos esos quistes que hoy nos molestan a todos como ciudadanos. O sea, Daniel, la policía hace controles y para un ciudadano común porque anda en una moto que no tiene luz y que corresponde hacer el control, le cobra 180.000 mangos y la camioneta de la municipalidad no tiene patente. O sea, andan en las barandas los chicos colgados levantando la basura. Entonces, este tipo de cosas, ¿viste? Es como que ya necesitamos una reforma estructural dentro de política, judicial, en la educación, en el sistema de seguridad. Necesitamos que las cosas cambien porque la gente está muy cansada, ya son muchos los atropellos que nos llevan a ver. Sin ir más lejos, el Jardín 74 realiza una denuncia en contra de la directora, parado, 3 meses la denuncia. Con hechos graves, desde falta de rendición de cuentas hasta haber tenido trabajando en el jardín una persona acusada por el delito de abuso sexual, trabajando con niños. Entonces, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente los problemas ocurren acá, pero Dios te atiende en la capital y pocas veces te abre la puerta. Entonces, somos el último orejón del tarro. Entonces, me parece que hoy sí es necesario que los jóvenes, la gente grande, participen. Las elecciones tuvieron una muy baja participación poblacional. Participen. Dejemos en nuestro voto la posibilidad de lo que buscamos, de lo que queremos. Ya sea con un cambio, con lo que sea, con los que vengan. Son morado. Son justicialistas.
pero que se note el cambio, que se note el cambio, porque a esta altura, 2025, casi 2026, es extremadamente necesario.